Bueno chicos, ya acá, como sabemos, ¿no? La guía. Esta vez ya sería la última parte, lo que sería para la entrega del proyecto final, ¿no? De este semestre. Así que veamos los pasos o puntos, ¿no? Que debemos seguir para presentar dicho avance, ¿ya? Continuemos. En el punto 6. En el punto 6 vemos acá que es el alineamiento horizontal. En este punto, mejor dicho, en el 6.1, nosotros debemos realizar una investigación, ¿no? Sobre los métodos para hacer el replanteo de curvas horizontales. Estos métodos ya se vieron en clases. Si gustan, de ahí pueden transcribir, ¿no? Lo que explicó el ingeniero. Ya sabemos que existen los métodos, ya sean por las deflexiones o por el método de coordenadas, ya sean en las curvas simples o en las compuestas, ¿no? En las clotoides, ¿ya? En el 6.2, ¿qué dice? Cálculo y replanteo de curvas horizontales. En este punto nosotros realizaríamos de nuestro alineamiento horizontal el replanteo de todas las curvas que tengamos, ya sean simples, compuestas, de 2 o 3 radios, curvas de retorno, curvas espirales, ¿no? Las espiralizadas ya, las clotoides, espiral, circular, espiral y el otro caso espiral, espiral. Cualquier tipo de curva que se presente, ¿no? En nuestro alineamiento. Y dicho replanteo debemos hacerlo mediante el método, acá nos indica, ¿no? Método de las deflexiones, con cuerdas unitarias de 10 metros, ¿no? Todo eso para el punto 6. Para el punto 7, ¿qué es lo que nos indica? El alineamiento vertical. En el alineamiento vertical nosotros, en el 7.1, de igual manera que hicimos acá, ¿no? En el 6.1, debemos investigar los métodos que existen para realizar los replanteos de las curvas verticales, ya sean simples y demás, ¿no? De igual manera, esos métodos ya se vieron en docencia, ¿no? En las clases, ¿no? En el 7.2, cálculo y replanteo de curvas verticales. Acá nosotros igual ya, de nuestro perfil, de nuestro alineamiento vertical, debemos hacer el replanteo de todas las curvas que tengamos, de las simples, ya sean cóncavas o convexas, y de las compuestas, ¿no? Si es que existiera, ya sean las cóncavas y convexas, ¿no? Y para el replanteo utilizaremos el método directo, ¿no? Con cuerdas unitarias de 10 metros, ¿no? Todo eso de igual manera, ¿no? En el punto 7. Ahora, pasemos a lo que sería el punto 8. Diseño de peraltes y sobreanchos. En el 8.1 nosotros debemos ya igual investigar, o también, ¿no? Como lo que explicó el ingeniero, a ver, acá dice la transición de peraltes y sobreanchos en las curvas horizontales, igual qué criterios se utilizan y igual un breve resumen, ¿ya? En el 8.1. Ahora, en el 8.2, ¿qué dice? Planilla de cálculo de la cota rasante y de la cota subrasante del eje, ¿no? Acá, ¿qué nos dice? En una planilla registrar las progresivas y elevaciones de la rasante, ¿no? Que nos está diciendo claramente de la rasante. En rectas cada 20 metros y en curvas cada 10 metros. Considerar 61 centímetros la altura del pavimento, ¿no? O como el paquete estructural, como lo decía, ¿no? ¿Qué sería todo eso, ¿no? Esta alturita. ¿Mm? Haciendo la suma de todo estos valores que tenemos acá, ¿no? 9, 22 y 30 centímetros nos daría lo que es 61 centímetros, ¿no? ¿Y qué debemos hacer acá? Registrar en una planilla, ¿no? A ver, en el segundo avance nosotros hicimos lo que sería el alineamiento vertical, ¿no? Y para eso realizamos su perfil. Acá nosotros podemos ver que tenemos ya la elevación de la rasante, ¿no? Es estos datos que yo debo registrar en esa planilla, de la elevación de la rasante, ¿ya? Acá nos dice, ¿no? La elevación de la rasante. Como se pudieron dar cuenta, en cada progresiva tengo una elevación de la rasante, ¿no? Que sería todo esto, mi alineamiento. Es eso lo que debo hacer acá, registrar mis progresivas, por ejemplo, ¿no? Acá lo que tengo son ejemplos, no son copien y hagan, decían ustedes, no, esto es como una planilla de ejemplo, ¿ya? Como su nombre le indica, es un ejemplo. Acá podemos ver, por ejemplo, la progresiva 1 más 240, ¿no? La elevación de la rasante, para este ejemplo sería 931.15 metros, ¿no? Y la elevación de la subrasante, ¿qué sería? Yo simplemente voy a seguir esta fórmula que vemos acá, ¿no?
para el cálculo de la subrasante, debo hacer la diferencia, ¿no?, de esta rasante que tengo, menos el pavimento, ¿no? El pavimento, que sería los 61, los 61 centímetros de espesor que tenemos, ¿no?, de todo eso, del paquete estructural, ¿no?, ex paquete estructural. Y acá voy registrando, ¿no?, todo eso, ya sea como acá nos indica en las rectas entre tangencias, cada 20 metros, y en las curvas cada 10 metros. Debo hacerlo esto de todo mi alineamiento, ¿no?, de mi alineamiento vertical. Acá simplemente está una parte, ¿no? Lo que debemos hacer es, a ver, de todo esto, ¿no?, registrar todas mis progresivas y mis elevaciones correspondientes de subrasante, y ahí hacer el cálculo de la subrasante, ¿no? Eso sería en el 8.2, ¿no? Ahora, en el 8.3, ¿qué nos dice? Diseño y cálculo de peraltes de las secciones transversales. Acá, ¿qué dice? Realizar los siguientes cálculos para la transición de peralte según el tipo de curva. Esta transición de peralte lo debemos realizar en el alineamiento horizontal en todas las curvas que tengamos, ya sean simples, compuestas, ¿no? Las espiralizadas, ya sabemos que hay dos casos: espiral circular, espiral, y la espiral, ¿no? Acá hay un error, esto debería ser espiral, ¿no? Acá hay un pequeño error, ¿no? Ahora vamos a ver los casos que existen, ¿no?, al momento de calcular estas curvas de transición de peralte. La teoría ya lo vimos en clase. Acá simplemente, a ver, ya estaríamos calculando lo que sería la longitud de la transición de peralte. Mira, cálculo de la longitud de la transición de peralte, ¿no? Nosotros vamos a seguir estas fórmulas. Para calcular la longitud de transición de peralte, debo tener el ancho del carril, el peralte máximo y la inclinación de borde, ¿no? Y todo esto es reemplazar en esta fórmula, y para obtener, ¿no?, lo que sería la transición de peralte. Y para la longitud de aplanamiento, el valor que calcule debo reemplazarlo, ¿no?, la longitud de transición de peralte por la inclinación de bombeo. Acá lo tenemos, ¿no?, la inclinación de bombeo. Todo esto dividido entre el peralte máximo en la curva, ¿no?, que está todo esto en porcentajes. Acá podemos ver, ¿no?, más claro qué significa A, E, ¿no? Acá vemos B, inclinación del bombeo, que nosotros utilizaremos un 2%. El ancho de carril, que en el primer avance ya definimos, ¿no?, el ancho de carril que vamos a tener. El peralte máximo de igual manera, ya en el primer avance hicimos ese resumen. Y acá la inclinación de borde, que sería 0.7%, ya. Esto vamos a utilizar estos valores para reemplazar acá. Una vez ya calculado lo que sería la longitud de transición de peralte y la longitud de aplanamiento, tendríamos que nosotros hacer, ¿no?, registrar en cada progresiva cuánto estaría, qué valores tendríamos, ¿no? Es por eso que debemos seguir estos pasos, ¿ya? Acá que dice el abscisado del diagrama del peralte para una curva simple, ¿ya? Nosotros vamos a tener unas progresivas de entrada y progresivas de salida, y para hacer el cálculo de esas progresivas simplemente seguimos estos pasos. La progresiva por ejemplo, ¿no?, para la progresiva ¿a qué va a ser igual? Va a ser la progresiva del inicio de la curva. Esa progresiva del inicio de la curva yo ya lo tengo calculado, ¿no? En el primer avance hicimos. Esa progresiva ya lo tengo calculado. Simplemente acá lo voy a multiplicar a la longitud de transición de peralte, ¿no?, LTP, que yo ya lo calculé acá arriba, ¿no? Lo multiplico por 0.7 y le resto lo que sería la longitud de aplanamiento, ¿no? Ese 0.7 se debe a que la longitud de transición de peralte en la tangente, ¿no?, acá, ¿se dan cuenta?, está un 70%, ¿no? Y en la curva estaría el otro restante, que sería el otro 30%, ¿verdad? Es por eso que está el gráfico de esta manera. Y lo propio tengo que hacer para la progresiva B, para la progresiva C, D, ¿no? Simplemente seguir estos pasitos que vemos acá, tanto para las progresivas de entrada como para las progresivas de salida. Y una vez ya teniendo las progresivas, ¿no?, las progresivas ya calculadas, paso a registrarlos en esta tabla que tengo acá.
esta progresiva, digamos, yo debo registrar, ¿no? Como acá lo podemos ver, todos esos valores que yo tendría ya calculados, ¿no? Porque acá debo simplemente reemplazar valores, ¿no? Y seguir esta tabla acá nos indica, ¿no? Para el valor de D, ¿qué debo reemplazar para la progresiva A? El valor de N, la longitud de aplanamiento, ¿verdad? Esto igual yo ya lo tengo calculado, ¿no? Ya lo tengo calculado, lo reemplazo acá. Mi peralte interno, ¿qué me está diciendo? Que va a ser negativo, ¿no? La inclinación de bombeo. Esta inclinación de bombeo sería 2, ¿verdad? Acá. Esto ya es un valor 2%. Negativo 2%, acá negativo 2%. Para la progresiva B, lo propio, ya tengo calculado ese valor, ¿no? Se está repitiendo acá. Mi distancia, y aquí en este caso no tendría. Si se dan cuenta es 0, ¿no? Acá no hay ni un valor que anotar. Y lo propio, ¿no? Para el peralte interno, mi inclinación de bombeo es negativo. Es por eso que está de esa manera, negativo. Y para mi peralte externo no existe, ¿no? Es 0 ese valor. Y así seguir estos pasos, ¿no? Progresiva D, mira, acá ya va a ser lo que sería la longitud de transición de peralte, ¿verdad? Para la progresiva D. Mi peralte interno ya sería el peralte máximo, ¿no? De mi curva, negativo. Y así, ¿no? Sí, acá simplemente es reemplazar esos valores, ¿no? Reemplazo esos valores. Una vez ya reemplazado los valores de todos estos cálculos que hice, ¿no? Procedería a lo que sería el gráfico de ese peralte. Acá tenemos el ejemplo de ese peralte. Nosotros, a ver, para su construcción, ¿ya? Se dan cuenta, acá estas progresivas se repiten, ¿verdad? Por algo calculé estas progresivas, la A, la B y la C, ¿no? Llegar hasta la H. Esas progresivas se encuentran acá, ¿verdad? Progresiva A, progresiva B, ¿verdad? Yo estoy calculando esas progresivas en esos puntos, si se dan cuenta, ¿no? Progresiva D, progresiva E, y así, ¿no? La F, G y H. Debo registrar esas progresivas en un papel milimetrado, ¿ya? En el eje horizontal, en el eje de las abscisas, debo registrar todas esas progresivas, ¿ya? Registro esas progresivas. Acá voy a tener, a ver, acá va a ser mi eje de la vía, ¿ya? Este es mi eje de la vía. Y acá, en el eje de las ordenadas, van a estar lo que son los peraltes, ¿no? El interno y el externo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo tengo un valor de la progresiva A. Yo ya calculé, ¿verdad? La progresiva A, yo ya tendría todos esos valores, ya tengo calculados. ¿Qué es lo que haría sobre el eje de las abscisas? Registro, ¿no? Esa progresiva. La progresiva A, como les decía, yo pasaría a graficar acá. Una progresiva de un cierto valor, tantos, ya. Ahora, hacia la derecha me desplazo un valor n, si se dan cuenta. Ese n yo ya lo tengo calculado, ¿no? Mi longitud de aplanamiento. Esa longitud n me desplazo y en la progresiva B registro ese valor, ¿no? Y para la progresiva C, lo propio, ¿no? Me desplazo ese otro valor n que tengo calculado. Y así sucesivamente, ¿no? Ir desplazándome todos esos valores que tengo. E ir registrando mis progresivas, ¿no? Y para graficar el borde externo e interno, a ver, dijimos que esto es el eje de la vía. Para graficar, ¿no? Acá tenemos ya calculado lo que sería el peralte interno y el peralte externo, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos también ya calculado la progresiva. Y acá, esta distancia, ¿cuánto yo me voy a desplazar? Acá mismo lo indica, ¿no? No se nota bien. Acá mismo lo indica que esto es el bombeo, ¿verdad? Esa distancia sobre lo que sería el desplazamiento sobre la ordenada, ¿no? O el eje vertical. Mi distancia B, ¿no? Si se dan cuenta, acá ya está marcado. Esa distancia B. ¿Qué quiere decir a todo esto? ¿Qué quiero decir, perdón? Que ya teniendo esta, vuelvo a recalcar, este es el eje de la vía. Para graficar este punto, a ver, este punto A,
Sobre esa progresiva A yo me desplazo el bombeo, ¿no? Ese valor que será el 2%. Acá yo me desplazo ese valor, ¿eh? 2%, ¿verdad? Y para calcular la progresiva C, bombeo interno, ¿verdad? Para ambos es negativo. Para acá, es por eso que estoy partiendo de acá. Para el punto B, si nos damos cuenta, para el punto B el peralte interno, ¿cuánto es? Negativo, ¿no? O sea que me voy a desplazar 2, ¿no? Lo que hemos calculado ya. 2, 2%, ¿no? 2%. De una, mejor dicho, sería 2% para la progresiva B. Para la progresiva C, si nos damos cuenta, acá este valor va a ser B menos B, ¿verdad? Acá mismo lo indica, menos B, negativo. Y acá B positivo, ¿verdad? Y acá ya estaría generándose este otro puntito. Ese punto, estos puntos, que es lo que me interesa para hacer dicho gráfico. Ahora para la progresiva D, ¿no? Para estos puntos, ya sé dónde va a estar la progresiva D y demás. Acá, ¿qué me dice? Mira, si se dan cuenta en la progresiva D, ¿qué nos indica el peralte interno? Negativo, ¿no? De que va a ser el peralte máximo. Toda esta distancia es el peralte que yo ya tengo registrado, ¿no? En mi planilla, que en este caso va a ser un 7%, ¿no? Que ya calculamos en el primer avance, es el 7%. Pero de igual manera revisen esos cálculos que ya hicimos. Y para el peralte externo, positivo, 7%, ¿verdad? Acá, 7%. Y lo propio debemos hacer ya para la progresiva, para la progresiva, perdón, para la progresiva F, G y H, ¿no? De igual manera, ir graficando todos esos puntos, ¿verdad? Voy a ir graficando todos esos puntos. Y una vez ya graficado, teniendo, ¿no? los puntos, pasaría lo que sería a graficarlo, ¿no? Que aquí ya está hecho, ¿no? Tendría que unir de esta manera, ¿no? En un papel milimetrado. Y así, ¿no? Esto es lo que se debería hacer, ¿no? Para el gráfico de los peraltes, ¿ya? Para una curva simple. Y para una curva espiralizada, es los mismos pasos que hicimos acá, ¿no? Pero ¿qué cambia? Debo calcular una longitud de la transición de peralte, debo calcularla, y la longitud de aplanamiento igual debo calcularla. Pero acá, si se dan cuenta, la longitud de transición de peralte, en este caso, de la espiral circular espiral, de una clotoide, la longitud de transición de peralte va a ser igual a mi longitud de la espiral, ¿ya? Esta longitud de la espiral, de igual manera, yo ya la tengo calculada, ¿no? Y mi longitud de aplanamiento va a ser la misma, ¿no? De igual manera, los pasos para calcular las progresivas. Acá, mira, progresivas de entrada y las progresivas de salida. De igual manera, como vimos acá, sigo esos pasos. Perdón, acá, ¿no? A ver, remarcando. Tengo que seguir todos estos pasos, ¿no? Que hicimos para una simple. Acá es lo mismo. Si se dan cuenta, está cambiando para el cálculo de las progresivas, ¿no? Aquí simplemente ya está restando la longitud de aplanamiento y demás, ¿no? Que podemos apreciar acá en la pantalla para la progresiva de entrada y progresiva de salida. Y de igual manera acá podemos ver, ¿no? Ya está, ya deberíamos emplazar los valores, ¿no? En esta tabla que tenemos acá. La progresiva A, B y demás. Para las distancias igual, longitud de aplanamiento, igual seguir estos pasos tal como se hizo en el peralte de la longitud, en el peralte de la curva simple, ¿no? Acá de igual manera, ya sabemos cómo graficarlo, ¿no? Registramos, ¿no? Las progresivas A, B, C, D, E y demás. Ya sabemos cuál es el eje de la vía y demás. De igual manera, en papel milimetrado. Esto sería lo que es la espiral, ¿no? Vuelvo a repetir, acá yo cometí un error. Debo hacer una corrección, ¿no? Esto es una curva espiral. De igual manera, ¿no? Sigo estos pasos. Para la longitud, mi longitud de transición de peralte en este caso va a ser igual a mi longitud de la espiral, y para mi longitud de aplanamiento hacer el respectivo cálculo, que va a ser el mismo, técnicamente sería el mismo para las tres curvas, ¿no? Hago su correspondiente cálculo y acá vemos de igual manera como vimos a las otras dos curvas.
Para la progresiva de entrada y progresiva de salida, seguir estos pasos, ¿no? Ya su gráfica acá iría cambiando, debido a que no se encontraría la circular y demás. Acá, de igual manera, seguir esos pasos de arriba, ir registrando mis progresivas y mis peraltes, ¿no? De interno externo en porcentaje, como hicimos ya para la curva simple, ¿no? Debo deslizar esto de todas mis curvas circulares, ¿ya? Y el gráfico de sus peraltes debe estar igual en un papel milimetrado, ¿ya? Eso sería lo que es el punto 8.3, ¿no? Lo que acabamos de ver todo esto. Acá tenemos igual los casos que tendríamos, ¿no? Simplemente era ver el caso que se nos presenta para cada curva y seguir los pasos. Seguir los pasos, deslizar la tablita, su gráfico, ¿no? E ir avanzando así en todo nuestro alineamiento de lo que es de la curva horizontal. Ahora en el 8.4, ¿qué dice? Diseño y cálculo de sobreanchos, ¿no? De las curvas horizontales. Nosotros vamos a realizar la construcción del sobreancho en el borde interno de la calzada, ¿ya? En este proyecto, como se puede ver, lo que está acá segmentado sería lo que es el sobreancho. Y para eso vamos a seguir el criterio del manual del ABC, ¿no? Como acá lo indica, cálculo del sobreancho aplicando el criterio del ABC, ¿no? Y acá podemos ver igual, ¿no? Ya la longitud de remate y el sobreancho. Y esto igual, los criterios, como siempre los repito, ya se explicó en docencia. ¿Qué criterio se sigue? De la AASHTO, haciendo una comparación, igual se hizo un ejemplo y demás. Acá, para el criterio del ABC, ¿verdad? Vemos que existe 3 casos, ¿no? Acá lo podemos ver. Para calzada en recta en 7 metros y demás, ¿no? Para 6 metros, la velocidad menor a 60 kilómetros hora y demás. Y acá una breve teoría de cuando tenemos una curva, una clotoide, ¿no? En todo caso, mira, acá como lo indica, una clotoide y los criterios que debemos seguir para realizar un sobreancho sobre dicha curva. Acá, para realizar el cálculo del sobreancho, nosotros, como acá lo indica, ¿no? Vamos a seguir el criterio del manual del ABC. Y acá nosotros podemos ver vamos a aplicar, por ejemplo, el primer caso, ¿ya? El primer caso. Y esta tabla igual ya se vio en clase a más detalle. Yo estoy acá simplemente haciéndole ya un resumen, ¿no? Que vamos a aplicar este criterio. Vamos a aplicar este criterio para calcular el sobreancho. Y nosotros vamos a utilizar este tipo de vehículo, ¿eh? Un semi-trailer. Y para el parámetro de cálculo vamos a utilizar lo que nos está indicando, ¿no? La tabla, ¿ya? Para un semi-trailer su longitud total sería de 19.4 metros, la longitud 1 5.6 metros y la longitud 2 10 metros, ¿no? Y también voy a utilizar para el cálculo del sobreancho, ¿no? Esta fórmula, ¿ya? Y acá pasaríamos a hacer lo que es el cálculo de la longitud de remate. Ya calculado, ¿no? La longitud del sobreancho, se pasaría a lo que es la longitud de remate. La longitud de remate para una curva simple, acá podemos ver, ¿no? En el gráfico. A ver. Podemos ver, ¿no? Cómo podemos hacer un cálculo. Acá semejando, ¿no? Hacia un triángulo, lo que tenemos acá. Haciendo una relación de triángulos, nosotros podemos obtener lo que sería la longitud de remate. Y nosotros vamos a utilizar para la inclinación de borde, ¿no? 1.5%, ¿no? Pero ojo que al momento de meter en la fórmula tiene que estar en metro sobre metro, ¿ya? El sobreancho ya lo tenemos calculado, ¿no? Sobreancho o ensanche, ya esto ya lo calculamos en esta parte, ¿no? Mediante esta tabla. Y acá correspondería para el cálculo de la longitud del remate hacer simplemente un reemplazo, ¿no? Y ahí tendríamos la longitud del remate para una curva simple. Y de igual manera debemos identificar esas progresivas sobre el sobreancho de la curva. Y acá igual, como se hizo en la transición de peralte, seguir estos pasos. Progresiva de entrada y progresiva de salida, ¿no? La progresiva del inicio de la curva de igual manera yo ya lo tengo calculado, ¿no? Esto ya yo lo tengo calculado. Ahora la longitud de remate es lo que acabamos de calcular en este punto. Acá siguiendo esta fórmula, haciendo la diferencia en esa fórmula, obtendría la progresiva H, ¿verdad? Y para la progresiva I tendría que reemplazar, ¿no? Acá como le indica, en vez de hacer un cálculo, reemplazo la progresiva del inicio de la curva. Esto igual ya lo tengo calculado.
A ver, todo esto, a ver, yo ya lo tengo calculado, ¿verdad? Mis progresivas ya están calculadas. A ver. Estas progresivas ya están calculadas en el primer avance, yo ya lo hice. Lo que ahora la novedad, se podría decir, ¿no? En este punto sería la longitud de remate, que ya igual yo ya lo tengo calculado. Reemplazo y obtendría, ¿no?, las progresivas de entrada y salida. De igual manera, para las distancias D, mira, acá tenemos, por ejemplo, para la progresiva H, punto, la progresiva H, la distancia va a ser 0, mi sobreancho va a ser 0. Para mi progresiva I, la distancia va a ser igual a la longitud de remate y mi sobreancho ya lo tengo calculado, ¿no? Y así sucesivamente para el punto I, J y K. ¿Mm? Este cálculo se lo realiza para una curva simple, ¿ya? Ahora pasaríamos para una curva, para una clotoide, ¿no? Una curva espiralizada, espiral, circular, espiral. Acá, ¿qué debo tener en cuenta para calcular mi longitud de remate? Si se dan cuenta, acá podemos ver, ¿no?, en esta parte derecha de la pantalla, seguir estos casos, ¿ya? Si la longitud de la espiral, ¿no?, cosa que de igual manera yo ya tengo calculado, es mayor a 40 metros, mi longitud de remate será 40 metros. Pero si mi longitud de la espiral es menor o igual a 40 metros, mi longitud de remate va a ser igual a la longitud de la espiral, ¿ya? Para el cálculo simplemente voy a seguir estos pasos, ¿ya?, que tengo acá para una curva espiralizada, ¿ya? Y de igual manera, como se hizo, ¿no?, la identificación de progresivas en el sobreancho de la curva, acá para una curva espiralizada, lo propio, ¿no?, para la progresiva H, progresiva I, J y K, progresivas de entrada y salida, ¿verdad? De igual manera sigo los pasos, ¿no?, que se presentan en esta tabla. ¿Mm? Esto es lo mismo, ¿no?, si se presentaría una curva espiral-espiral. Sigo este criterio que tengo acá, ¿ya? Ahora, veamos un ejemplo, digamos, ¿ya?, para que sea más entendible, ¿no?, este caso. Vamos a hacer un ejemplo de lo que sería el punto 8.4, ¿ya?, para el cálculo del sobreancho de las curvas. Acá, ¿ya?, el ejemplo, cálculo del sobreancho. Por decir, tengo una curva, ¿no?, espiral, circular, espiral, una clotoide, ¿ya? Eso yo debo registrar ya sea el número 1, 2, qué sé yo, ¿no?, ir registrando. Ahora, mira, acá yo me hice esta tabla, ¿ya? Ustedes se pueden guiar con esta tabla o crear o darse, ¿no?, un formato de ustedes acá. Datos de la curva. Por ejemplo, para una curva espiralizada, ¿qué tengo? Mi radio ya estaba, ¿no?, calculado, la velocidad de proyectil ya es designada, mi longitud de la espiral yo ya lo calculé, el ancho de la carretera estoy utilizando como 3.5 metros, ¿no? El tipo de vehículo ya lo dije más arriba, que va a ser un semirremolque con una longitud total de 16.4 metros, ¿no? Y para longitudes de cálculo debo utilizar el 5.6 y 10 metros. Estas progresivas igual, para dicha curva, yo ya lo tengo calculado, ¿no? Progresiva, la tangente espiral, espiral circular, circular espiral y la espiral tangente, ¿no? Todo eso son datos, ¿ya? Son datos, como su nombre indica, ¿no?, datos de la curva, progresivas ya calculadas. Ahora, para el cálculo del sobreancho, como indiqué arriba, teníamos que utilizar dicha tabla. Acá yo lo remarqué igual para no confundirnos, ¿no? Perdón, acá igual hay otro error, ¿no?, que debo corregir. Acá nos dice semi-trailer, ¿no? Esto no es un... Acá debemos cambiarlo al vehículo de diseño, ¿ya? Pero igual, ¿no? Sigamos. El semi-trailer. Acá tenemos ya las fórmulas que vamos a utilizar como indiqué, ¿no? Por ejemplo, para el cálculo del sobreancho de esta curva, reemplazo sobre esta fórmula, ¿no?, que tengo acá, ¿no? Simplemente hice el reemplazo de estas fórmulas, de estos valores, perdón, ¿verdad?, la longitud 1 y la longitud 2, ¿no? Y el radio, que sería 98, ¿verdad? Todo eso está según la fórmula, la longitud 1 al cuadrado más la longitud 2 al cuadrado menos 0.20. Y haciendo operaciones me da un valor de 1.140 metros, ¿no? Pero ese 1.140 metros yo le estoy redondeando a 1.20 metros, ¿no? Ahora, para hacer este 1.20 metros sería ya lo que sería el sobreancho, ¿no?, de mi carretera.
sobre esa curva, ¿no? Sobre esa curva, porque eh, cabe recalcar, digamos, que para las demás curvas no va a ser siempre el mismo, no va a ir cambiando, ¿ya? En base, si se dan cuenta, al radio que tenemos, ¿no? Ahora, para el ensanche interno, ¿no? Tendremos que seguir esta fórmula, que es 0.7 por el sobreancho que yo calculé, que sería 1.20 metros, ¿no? Acá lo tenemos, ¿ya? Esas fórmulas. Para el ensanche interno y externo, 0.7 por el ensanche que hicimos y 0.30, ¿no? Para el externo, por el ensanche, ¿no? Acá se hizo un reemplazo, si se dan cuenta. Reemplazo, para el interno me da 0.84 metros y el externo me da 0.36 metros, ¿no? Y haciendo todo esto, sería mi cálculo del sobreancho. Ahora, para mi cálculo de la longitud de remate, como vimos arriba, teníamos unas fórmulas, ¿no? Unos pasos a seguir, si se dan cuenta que es acá lo mismo. Que decía, si la longitud de la espiral es mayor a 40 metros, va a ser mi longitud de remate 40, ¿no? Pero si es menor o igual a 40, mi longitud de remate va a ser igual a la longitud de la espiral. Acá hagamos un análisis de ese caso. Por ejemplo, mi longitud, acá. Mi longitud de la espiral es 35 metros, ¿no? Ya calculado. Mi longitud de la espiral no es mayor a 40 metros, como me está indicando acá, ¿no? Falso, ¿no? Por eso acá lo indica, falso. Mi longitud de la espiral es menor a 40 metros, ¿no? Es por eso que mi longitud de espiral va a ser igual a mi longitud de remate, ¿no? Verdadero, ¿no? Es por eso que acá, ¿no? Haciendo esto, unas relaciones, mi longitud de remate es igual a la longitud de espiral y acá tendría, ¿no? Ese valor de la longitud de remate. Pero ¿qué pasaría si mi longitud de la espiral fuera mayor a 40 metros? Si es mayor a 40 metros, directamente mi longitud de remate sería los 40 metros, ¿no? Y acá, ¿no? Debemos registrar las progresivas de entrada y salida. Estas progresivas ya calculadas, simplemente les voy a hacer las operaciones, ¿no? Restar la longitud de remate y acá para la salida sumar la longitud de remate, ¿no? Y las distancias igual, ya, la longitud de remate y el sobreancho, ¿no? Acá yo ya tengo calculado, ¿no? Simplemente hice un reemplazo, ¿no? Eso sería lo que es el ejemplo, ¿no? Para el cálculo de los sobreanchos. Para una curva simple, su cálculo se facilita, ¿no? Ese cálculo ya lo vieron con el ingeniero en clases. Ahora, eso sería el punto 8, ¿no? El cálculo de sobreanchos y peraltes. Ahora pasaríamos a lo que sería el punto 9, que es diseño de secciones transversales. En el 9.1 vemos los parámetros de diseño. De igual manera debemos investigar sobre las secciones transversales que existen, tipos de cunetas y qué parámetros se toman, ¿no? En cuenta para la construcción de dichas cunetas en las carreteras, ¿no? Un breve igual resumen de una investigación, ¿no? Qué fórmulas o qué criterios se utilizan para hacer dichas cunetas, ¿no? Y qué secciones transversales existen. Ahora, en el 9.2, definición geométrica de la sección transversal. De la sección transversal, ¿no? Esto igual está por demás, transversal. Acá podemos ver la sección, ¿no? La sección, qué partes tiene y qué valores estaríamos tomando en este proyecto. Acá podemos ver ya, se vio más a fondo y a detalle, ¿no? En clases, acá simplemente ya está un gráfico y dando valores ya calculados, ¿no? En el primer avance, y nosotros ya teníamos estos valores del primer avance. Simplemente acá yo hice un gráfico para que sea más entendible, ¿no? Acá, por ejemplo, el carril para mí ya calculado, ¿no? Es 3.5 metros, mi berma es de 1 metro, el SAP, que ya ha explicado el ingeniero qué significa el SAP, que es 0.5 metros, ¿no? Mis carpetas, ¿no? La carpeta asfáltica, la base, la subbase, la subrasante, que ya está calculado, ¿no? El terreno natural y el terraplén, que va a ser variable según el terreno. Y acá podemos ver en la parte derecha, ¿no? Como vimos más arriba, ¿no? Podemos apreciar acá lo que es el espesor de
del paquete estructural o del pavimento, ¿no? Acá ya vemos, ¿no? 9 centímetros, 22 centímetros y 30 centímetros. Y acá tenemos el espesor de la capa superficial. Y acá es simplemente un comentario, ¿no? De la colocación y compactación de la carpeta asfáltica en caliente, ¿ya? En el ancho de la vía. O sea que en este caso se va a utilizar la carpeta asfáltica en la calzada y en la berma, ¿no? Es por eso que tenemos ese gráfico acá. Y en el SAP no, ¿no? Acá debemos realizar ese gráfico, ¿no? En el 9.2. Ahora pasaríamos a lo que es el 9.3, ¿ya? ¿Qué dice? Planilla y elevaciones de terreno en secciones transversales. Debemos hacer un análisis en las progresivas, ¿no? Leamos lo que dice. En el plano seccionar el alineamiento horizontal. Seccionar del eje de la vía 20 metros a la izquierda y 20 metros a la derecha, ya sean tangentes o en curvas. Debemos seccionar en las rectas cada 20 metros y en las curvas cada 10 metros, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? De una curva. Acá tenemos una curva espiralizada, espiral, y acá una clotoide, ¿no? Espiral, circular, espiral. Si se dan cuenta, en las curvas están cada 10 metros, están más seguidos, ¿no? Las secciones. Y en las tangentes o entre tangencias están cada 20 metros, ¿no? Acá se puede ver un poco mejor. Y para que quede más claro, ver. Acá dijimos, a ver acá. Acá, ¿no? Los 20 metros sería esta longitud de color rojo. En rectas, ¿verdad? 20 metros. 20 metros en todas las tangentes, ¿no? 20 metros, 20 metros. Ir seccionando. Y lo que sería en las curvas sería cada 10 metros. Esto sería 10 metros. Ahora, ¿qué se refiere en el eje izquierdo y derecho? Cada 20 metros. Por decir, yo estoy en esta progresiva, ¿ya? En la 4 más 160, ¿no? Lo voy a remarcar. Yo estoy en esta progresiva. ¿Mm? Yo debo del eje medir 20 metros a la izquierda. ¿Qué significa? Que yo mediré 20 metros en esa distancia, ¿no? Para mí todo esto es 20 metros, ¿no? 20 metros, ¿verdad? Y acá a la derecha igual debo medir unos 20 metros. ¿Mm? A eso se refería lo que era del eje a la izquierda 20 metros y del eje a la derecha 20 metros, ¿no? Esto va a ser lo mismo, o sea, si se dan cuenta en el gráfico es lo mismo, ¿no? Ya sean las tangentes o curvas. Lo que va variando es la separación, ¿no? Acá vemos ya la separación, está variando. En las tangentes 20 metros y en las curvas 10 metros. Nosotros en el plano del alineamiento horizontal debemos hacer este seccionado, ¿no? Debemos hacer líneas de muestreo, ¿no? Yo lo voy a llamar así como líneas de muestreo, esas secciones, para calcular lo que serían las secciones transversales. En este punto yo voy a extraer las elevaciones y voy a hacer un gráfico del perfil, ¿no? De esa sección transversal, ¿ya? En el plano debemos hacer todo esto, ¿ya? Debemos ir registrando, debemos ir graficando estas secciones, como podemos ver acá. Y como les decía, ¿no? Hemos hecho 20 metros a la izquierda y 20 metros a la derecha, ¿verdad? Acá yo debo ir registrando las elevaciones ahora de esa sección. A ver. Por ejemplo, esto es, ¿no?, lo que yo acabo de seccionar. Estoy haciendo por decir, estoy en una tangente, ¿eh? Estoy en una tangente. Y acá, ¿qué me dice? Esto es mi centro, ¿verdad? Remarcar, este es el centro, el eje de la vía. Yo, por ejemplo, dije que voy a estar, para mí todo esto representa la progresiva 13 más 440. ¿No? Estoy en esa progresiva. Ahora, ¿qué me dice? De una distancia de los 20 metros, ¿verdad? Para mí esto es los 20 metros. ¿Ya? Y así, si se dan cuenta, debo ir registrando en puntos
Debo ir registrando esos puntos a los 20 metros, 15, 10 y 5 metros. O sea que aquí va a estar los 5 metros, 10 metros y 15 metros, ¿no? 0, 5, 10, 15 y 20. De acá lo propio, ¿no? Al lado derecho, 5, 10, 15 y 20 metros, ¿no? Obviamente ustedes ya lo harán, lo deben realizar, ¿no? Midiendo, y ya va a ser más equidistantes, ¿no? Las separaciones. ¿Eso qué me indica? Acá yo voy a anotarlo, ¿ya? Esto es a los 5 metros, esto es a los 10 metros. Acá tenemos a los 15 metros, 20 metros, ¿no? Yo debo ir sacando mis elevaciones, si se dan cuenta, ¿eh? Elevaciones. Esas elevaciones yo los voy a obtener a partir de la superficie que tengo, ¿no? Acá tengo yo unas curvas de nivel, que lo voy a hacer de color verde. Acá tengo yo curvas de nivel, ¿no? Yo debo ir sacando, ¿no? Y en todo caso debería ir interpolando, ¿no? Para la elevación en el punto 20, la elevación 15, 10 y demás, ¿no? Para la progresiva 13 más 440, ¿no? Es un ejemplo. Y nosotros debemos ir sacando, ¿no? Esta planilla para cada progresiva, ¿no? Por acá, por ejemplo, la progresiva acá será la 13 más 460 y demás de mi alineamiento horizontal. Debo ir registrando esas elevaciones, ¿no? Eso sería lo que es en el 9.3. Ahora, ya teniendo esta planilla, recién yo pasaría a graficar lo que serían mis secciones transversales. Si no tengo esta planilla, sería raro, ¿no? Que estaría graficando. Así que hagamos en los planos de las secciones transversales, ¿ya? ¿Qué dice acá? Una vez seccionado el alineamiento horizontal, se procede a graficar las secciones transversales. Las secciones transversales se deben realizar en cada progresiva, ¿no? Ya lo repetí, tanto en las tangentes y curvas horizontales. Acá podemos ver, ¿no? Un gráfico de las secciones transversales que voy a hacer, ¿no? Este gráfico simplemente es para que sea entendible, ¿no? Lo que estamos realizando, ¿no? Y también un recuerdo, ¿no? De topografía 1 al momento de realizar estas secciones transversales, ¿ya? Y acá, ¿qué vemos? A continuación se presentan los siguientes casos de secciones transversales, ¿no? En las secciones transversales vamos a ver, ¿no? Estos posibles casos que tengamos, ya sea de corte, terraplenado, en secciones mixtas, acá, ¿no? Acá hay un caso especial que se corta en ladera y demás, ¿ya? Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos seguir para poder graficar, ¿no? Lo que podemos ver acá, esta sección típica. ¿Qué dice? Identificar las progresivas en el alineamiento horizontal, luego realizar el plano de la sección transversal del terreno en dicha progresiva, ¿no? Acá, ¿qué dije? Yo trabajé como ejemplo, ¿no? En esta progresiva 13 más 440. Y si se dan cuenta, tengo, ¿no? Elevaciones, ya está calculadas. Esas elevaciones para mí serán lo que es lo que sería el eje vertical, ¿no? El eje de las ordenadas y las distancias para mí va a ser el eje de las abscisas o el eje horizontal. Acá veamos eso más claro. Se dan cuenta lo que hicimos, ¿no? El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ¿verdad? Acá en el eje de las abscisas, si se dan cuenta, yo tenía acá en el centro, ¿verdad? El eje de la vía, lo que es para mí el centro. Acá lo podemos apreciar, ¿no? Y acá, ¿se acuerdan que hicimos? 5, 10, 15 y 20, ¿no? Esas distancias. Y las elevaciones que yo ya calculé en el punto anterior son para graficar estos puntos, ¿no? Estos puntos que podemos ver acá. Dichos puntos, ¿no? Es por eso que realizamos esa planilla, para graficar la sección, ¿no? Sección transversal. Y esto igual debemos realizarlo en un papel milimetrado y a una escala adecuada, ¿no? Este papel milimetrado debe ser, si gustan, lo máximo que podrían hacer, ¿no? Sería 2 secciones en un papel milimetrado tamaño carta, ¿ya? 2 secciones, pero no lo encajen, digamos, en un papel tamaño carta, el papel milimetrado obviamente, digamos 4 secciones que no se va a notar absolutamente nada, y sería mucho mejor, ¿no? Si los realizan en cada hoja, ¿no?
pero esos ya les estoy dando esas dos opciones. Si gustan, lo realizan en una sola hoja, o si ven la otra parte, ¿no? Para ahorrar también, lo pueden alcanzar dos secciones, ¿no? En una hoja, ¿ya? Y repito que esto es en papel milimetrado, y las escalas ustedes se dan una escala adecuada, que sea visible, ¿no? La sección del terreno, ¿ya? Sigamos. Una vez ya graficado lo que sería el terreno, ¿no? La sección transversal del terreno para esta progresiva, el paso siguiente sería graficar ya la sección típica, ¿no? A ver, una vez realizado el plano de la sección transversal del terreno, se procede a graficar la sección típica, ¿no? En este mismo terreno yo estoy graficando la sección típica. Acá, ¿qué debo hacer? Yo debo registrar, ¿no? La progresiva la elevación acá, ¿no se nota bien? Es la elevación de la rasante y la elevación del terreno, del eje de la vía, ¿no? Para así que sea más fácil para mí. Esta es la elevación del terreno. Acá tenemos ya lo que sería mi rasante, ¿verdad? Y acá estaría mi subrasante. Y acá ir graficando, ¿no? Ya mis cunetas y demás. Y las inclinaciones ya lo tenemos calculados igual, ¿no? Ya calculamos de tablas en el primer avance. Y para que sea más entendible y demás, hacer un poco recuerdo, ¿no? De los cálculos que se hacía al momento de graficar en topografía 1, ¿ya? De las secciones transversales, ¿no? Eso correspondería al 9.4, ¿no? Los planos, ¿no? Como acá indica los planos, acá simplemente está unos pasos y unas posibles secciones que se pueden presentar, ¿no? Lo que deben hacer sería presentar esto, ¿no? Lo que les decía. Este plano deben presentarlo en una hoja, tamaño carta, ya sea una sección típica o hacer alcanzar las dos secciones, ¿no? En una hoja, con su correspondiente gráfico, ¿no? Simplemente eso, en este punto, ¿ya? Ahora, en el 9.5. Recién haría lo que es el cálculo de las secciones transversales. Si se dan cuenta, ¿no? A ver, lo leeremos. Ya teniendo graficado la sección transversal de la sección típica de la carretera, ¿no? Ya está acá, la sección típica. Se procede a calcular el área de la sección transversal, para luego así poder calcular el volumen, ¿no? Ya sea de corte o relleno de esa progresiva. Para el cálculo de área se utilizará el método gráfico, ¿eh? Existen varios métodos, ¿no? En clase que igual se vio. Pero para hacerlo, bueno, para este semestre igual vamos a utilizar lo que es el método gráfico, ¿ya? ¿En qué consiste este método gráfico? Yo debo trazar, como se ve acá, ¿no? Estas rectas verticales. ¿Mm? Estoy trazando, ¿no? Sobre toda la sección, ¿ya? Debo ir trazando todo eso sobre la sección. Ya sea, en este caso se trata de una sección de corte, ¿no? Debo ir trazando esas líneas verticales con una separación de 1 metro, ¿no? Este D es la separación de 1 metro. Voy a ir seccionando todo esto. Lo secciono y al final, para hacer su cálculo de esa área, simplemente sigo esta fórmula, que va a ser D, que sería 1 metro, ¿no? En este caso, y la sumatoria de todas estas alturas que yo tenga. Puede que tenga acá, en este caso es 14, puede que sea más o puede que sea menos, ¿no? Dependiendo de esta distancia. Y de esa manera obtendría lo que es el área, ¿no? En este caso, una área de corte, ¿no? Puede ser área de corte relleno o área de relleno, ¿no? Y acá, como les decía, ¿no? Podemos tener área de corte, área de relleno, acá igual corte, relleno. Acá es una sección mixta, ¿no? Relleno y corte, ¿no? ¿Qué dice acá? Calcular las áreas de todas las progresivas, ya sea de corte o relleno, y registrar las áreas en una planilla, ¿no? Ustedes ya se crearían una planilla, ¿no? Propia de ustedes, ya. Por ejemplo, la progresiva 1 más 0, 0, ¿no? El área de corte, tantos metros. Área, ¿no? Metros cuadrados. Área de relleno, tantos metros cuadrados, ¿no? Si es que tuviera, ¿no? Si tuviera corte y relleno, según el caso que se les presente, ¿no? Eso es en el 9.5. Ahora, pasaríamos ya casi la última parte, lo que es el movimiento de tierras. 10.1, parámetros de diseño. En el 10.1, ¿qué dice acá? La transición. Debemos transcribir, ¿no? Transcribir los apuntes de clase de docencia, la parte de movimiento de tierras, ¿no? Formas de cálculo de volúmenes e interpretación de la gráfica de masas. El ingeniero ya explicó, ¿no? Que se interpreta lo que realizamos, todo el diagrama.
cuándo es corte, cuánto es relleno y demás, ¿no? Y acá en el 10.2 que dice, estudio de las propiedades generales del suelo para movimiento de tierras. De igual manera, el ingeniero explicó, al inicio del tema explica, ¿no?, de movimiento de tierras, qué pasa con el material, sus características. Igual de docencia lo pueden hacer acá. Ahora en el 10.3, planilla de cálculo de cómputos para el diagrama de masas, ¿no? ¿Qué dice acá? El cálculo de volúmenes se realiza a partir de las áreas calculadas en las secciones transversales, ya sea corte, relleno o secciones mixtas, corte y relleno, ¿no? Debemos calcular nosotros, ya teniendo las áreas, ya tengo por decir las áreas, ya está calculada. Yo debería calcular su volumen. Esas fórmulas ya lo vimos en clase y debemos utilizarlas. Y debemos aplicar los diferentes casos que hay, ¿no? Cuando tenemos una sección de corte y relleno, una sección mixta con una sección corte y demás, ¿no? Y esos casos igual, y dichas fórmulas ya se vio en clases, ¿no? Es lo que debo aplicar acá, en este punto. Aplicar, ¿no? Y acá podemos ver gráficamente, ¿no? Leamos acá lo que dice. En las imágenes se aprecia la aplicación del cálculo de volúmenes entre dos progresivas, ¿no? Acá, obviamente, tengo que tener dos progresivas y acá voy a tener una distancia d, ¿no? Entre dos progresivas. El volumen en este caso se considera como corte, ¿no? Dicho volumen se registra en la siguiente planilla. Registré en la planilla los volúmenes de corte y o relleno. ¿A qué se refiere? Va a haber casos, ¿no?, en progresivas que solo va a haber corte o solo también puede haber relleno o puede que haya corte y relleno, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Planilla de cubicación. En la progresiva 13 más 440 a la 13 más 460 tengo un corte de 250 metros cúbicos, ¿no? Y no tengo relleno. Y así realizar el análisis, ¿no?, de todo estas, la planilla de cubicación. No realizar el análisis, ¿no?, de registrar en todas las progresivas cuánto volumen tengo de corte o cuánto volumen tengo de relleno, ¿no? En el 10.3, ¿no? Ahora, en el 10.4, planilla de diagrama de masas. ¿Qué dice? Realizar la planilla del diagrama de masas en base a la planilla de cubicaciones. Utilizar un factor de reducción del 25%, ¿no? ¿Qué indica? Que yo debo utilizar esta misma planilla, ¿no?, y hacer una corrección al factor, ¿no?, ya sea al corte o relleno, y hacer igual los volúmenes acumulados y darme igual una escala, ¿no?, ya sea en horizontal y vertical, para así poder graficar lo que sería el diagrama de masas, ¿no? Acá, posteriormente realizar el diagrama de masas correspondiente en papel milimetrado, de igual manera, ¿no? Esta gráfica igual ya con el ingeniero se vio a detalle, ¿no?, la gráfica y demás. Vuelvo a repetir, en el punto 10.4 debemos utilizar la planilla de cubicación del 10.3, ¿no? Que significa que acá yo debo aumentar, ¿no? Esto ya se vio. Acá yo voy a tener lo que sería mi factor de reducción, ¿no? Acá va a ser, digamos, el 25% y demás. Y esta planilla igual se vio en docencia, ¿no? Para hacerlo más fácil, más entendible, ¿no? Se vio en clases esta planilla, ¿ya? Y hasta aquí, ¿no?, sería lo que es la entrega final, ¿ya? Y esta guía de igual manera se les enviará al grupo, ¿ya? Eso sería todo para el avance final.